Una de las actividades más importantes de San Antonio y El Triunfo, que eran los pueblos seculares de la península, era la minería. Esto llegó a ser tan importante aquí en San Antonio que llegó a equipararse en importancia con Loreto, que era la capital de estos territorios en su momento. De hecho, San Antonio llegó a ser también capital del territorio a mediados del siglo XIX. Ahorita Adolfo nos va a explicar qué hay detrás de estas minas. Bueno, bienvenidos a Chimenea de los San Juanes o la planta de los San Juanes. Aquí estamos solamente en San Antonio, estamos a más o menos unos 2,5 kilómetros de la comunidad, un poquito más arriba. Aquí estamos en un complejo minero antiguo que en su tiempo fue de las más altas tecnologías que había aquí en la zona. Este complejo minero le perteneció a la compañía que también está con residencia en El Triunfo, el Progreso Mining Company. Esta compañía empezó a trabajar a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Estamos hablando más o menos de los 800 a los 900 en particular. Obviamente, complejo minero que está aquí instalado era para procesar todo el mineral que se extraía a lo largo de todas las minas que se ven aquí alrededor. Allá donde está aquella piedrita como de color blanco, medio atravesadita, ahí está la boca de una mina, nada más para que tengan contexto de la cantidad de minas que hay aquí alrededor. Enfrente está otra entrada de mina y así ves en todos los cerros siempre vamos a estar encontrando por lo general una boca de mina. Y bueno, ¿cómo funcionaba todo este complejo minero? En la parte de abajo, ahorita que vimos, está una estructura como de piedra. Ahí era el horno principal. Obviamente, por las cuestiones de tiempo y el tamaño que tenía ese horno, ya fue colapsado desde hace bastante tiempo y que ya no se utilizaba. Bueno, por la cuestión de no utilizarse, se empezó a caer, obviamente, ¿no? Y también por el desgaste que tendría por la misma incineración y las altas temperaturas por las cuales estaba trabajando. Aquí en la parte de abajo del horno era precisamente donde se instalaba ahora sí que todo el mineral. Contexto: dentro de las minas, los mineros obviamente en este caso sacaban piedras, y las piedras con un peso específico, es decir, hay piedras más pesadas que otras. Eso lo explica muy bien la física química, y esto por la cuestión del peso específico, es decir, que unas estaban cargadas de más material, en este caso como oro, arsénico o bien plata, etcétera, otros minerales y que se encontraban dentro de la misma piedra, lo cual hacía que una estuviera más pesada que otra. Obviamente las más pesadas eran las que eran apartadas y que se traían para acá, para los San Juanes. Esas eran puestas en una molienda para que se convirtieran en un poquito de lodo pasta, para que ese pasara a estos procesos de trabajo. Allá abajo vemos la cuestión de lo que son unas piletas de lixiviación que se ven en forma circular. Ahí era donde se ponían a lixiviar propiamente una vez que ya estaba la molienda. Después de eso se estaban filtrando. Una pila tiene un nivel más diferente que la otra y se iban filtrando, es decir, una pila caía con un nivel de agua y en ese intervalo de ese paso de agua se les colocaban lo que eran trampas de zinc. El zinc es como un guante de catcher que atrapa completamente la cuestión del oro, y obviamente se estaban rebombeando y rebombeando a lo largo de más o menos una semana. Obviamente cada cierto tiempo se estaban cambiando las trampas de zinc porque era donde se guardaba o se almacenaba la cuestión del oro. Entonces una vez que ya estaban las trampas de zinc completamente llenas, pasaban a los procesos de fundición, que eran en la parte de acá abajo, para ya generar las barras. Había unas barras que tenían en su mayoría la concentración de más oro, y había otras que tenían un 50-50 o un 55-45, que se les llamaban las barras de doré, que eran las que estaban compuestas por oro y plata. Y hay otras que salían más completas con mucha más plata. En esos entonces, obviamente la plata no tenía absolutamente un valor como tal. Sí tenía su valor, ¿no? Pero en este caso aquí era prácticamente residual el valor de la plata. Lo que se venía buscando principalmente era el oro y el arsénico. El arsénico, ¿por qué se buscaba o por qué se necesita el arsénico? Bueno, pues el arsénico es un metal pesado que se utiliza para el recubrimiento de los fusiles. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, este complejo minero tuvo un auge bastante importante porque aquí se comerciaba oro, pero también se comerciaba arsénico. Entonces, si tú eres estadounidense y tu abuelo tenía una M1 o una Thompson, estaba en Saipen, en Guadalcanal, lo último que quería era que se le calentara su fusil. Entonces, para evitar que se recalentara, se utilizaba el arsénico, porque es aguantador de altas temperaturas, ¿no? Imagínate estar disparando varios fusiles, bastante interesante, ¿no?
La cuestión minera, obviamente aquí estaban instaladas máquinas de última tecnología y bueno, para la época del siglo XIX y del siglo XX, que era una máquina de alta tecnología, recordemos lo que vino a ser la revolución industrial en Europa, que fueron las máquinas de vapor. También aquí en San Antonio tuvieron mucho éxito las máquinas de vapor. ¿Y qué es lo que hacían las máquinas de vapor? Hacer que funcionara una planta eléctrica, y esa planta eléctrica a su vez hacía que funcionara una máquina expendedora o productora de hielo. Y bueno, ¿para qué querían hielo en una planta minera? Precisamente para que fuera colocado dentro de estas bóvedas que vemos aquí a nuestro lado. Aquí se instalaban esos hielos para generar un efecto de precipitación, que es decir, recortar la mayor capacidad de eliminación de humos y sobre todo la recuperación del arsénico, porque mucho de ese arsénico se calcinaba. Entonces hacer el choque de temperaturas hacía que disminuyera la cantidad de humo que iba saliendo, que a su vez era benéfico para el medio ambiente, pero que también recuperaba el arsénico. Aquí en esta parte vemos lo que es blanco, pues vemos la cuestión de las cenizas, pero mucha de esta ceniza contiene arsénico, y en su caso muchas veces también ciertas partes utilizadas también del mismo cianuro. El cianuro, hay que recordar lo que es un compuesto que se encarga de separar los minerales de la tierra, como es el caso del oro. Entonces el arsénico, el cianuro es uno de los materiales que se utiliza dentro de la minería que menos quieren tirar los mineros. ¿Por qué? Porque además de que ser un material altamente tóxico, es un material bastante difícil de conseguir y en su caso también es bastante caro. Por tanto, se buscaba lo más posible que se estuviera reutilizando y que se perdiera, en este caso, la menor cantidad posible de cianuro. Entonces, por eso muchos dicen, oye, está contaminado el pueblo y todo ese rollo, voltea a ver el arroyo donde está contaminada el agua, ¿no? Sí hay ciertos grados de contaminación, no es para negarse, pero es por la cuestión del arsénico. El arsénico es un mineral natural de la tierra, no es una contaminación del hombre, no vino por un meteorito. El arsénico ya se encontraba aquí en la tierra. Entonces obviamente el arsénico se va propagando a los mantos acuíferos y por ende los va contaminando. Por eso es que hay ciertas partes que hay agua contaminada aquí en San Antonio, pero pues digamos que muchos de esos pozos están por poco encima de la norma oficial mexicana de los niveles de microgramos que se debe microgramos que debe de tener por litro de agua, ¿no? Entonces pues no es apta para consumo humano. Y hay otros pozos que también tienen presencia de arsénico, pero que no está por encima de las normas oficiales mexicanas ni tampoco de las normas internacionales para el consumo de estas aguas, ¿no? Y bueno, regresando un poquito más a la historia aquí de los San Juanes, haciendo el paréntesis, obviamente esa planta de hielo se utilizaba precisamente, como les decía, para precipitar y contener los humos. Si te das cuenta, ahorita que estamos aquí en la parte superior de los San Juanes, nos damos cuenta que la posición geográfica que tiene la Tierra, o sea, la posición que tiene los San Juanes, es hacia donde se va el polvo. Siempre el polvo tiene la tendencia de irse hacia allá. Por eso fue la maravilla de la ingeniería de los hombres que construyeron aquí en esta zona. ¿Por qué lo hicieron? Porque el viento en su mayoría, la tendencia es que corre hacia allá, lo cual permite que San Antonio poblado no esté directamente expuestos a la cuestión de los humos tóxicos que pudieran estar siendo generados por la actividad minera. Obviamente también están, digamos que de cierto modo, si hacemos un análisis comparativo con el tamaño que tiene la chimenea, por así decirlo, prima hermana, que está en la comunidad del Triunfo con respecto a los San Juanes, podemos decir que tiene casi la misma altura con respecto al nivel del mar por la posición que tenemos. Aunque aquí se ve cortita y podemos estimar que ¿cuánto te gusta? Unos 10 metros de altura, pero con respecto al nivel del mar estamos casi a la misma altura. Ahorita que vamos al Triunfo vamos a observar ese pequeño detalle, ¿no? Lo cual en el Triunfo, pues obviamente en comparación con esa chimenea tuvieron que hacerla más alta. ¿Por qué? Porque estaba en una planicie y por la cuestión de los vientos. Entonces lo que trataban era de que se disipara el humo lo más alto posible para no generar contaminación. Otro de los datos interesantes de aquella zona, esto con conocimiento de causa, es porque allá abajo estaba el taller de herrería.
ese taller de herrería era trabajado en su parte por un herrero de la familia, nuestro bisabuelo Juan de la Peña Rosas. Juan de la Peña Rosas, en la familia, es prácticamente uno de los patriarcas del emprendedurismo, del desarrollo de negocios. El salario que ganaba mi abuelo, mi bisabuelo, Juan de la Peña Rosas, lo invertía en comprar hielo de aquí, de esa planta. ¿Por qué compraba hielo? Porque con ese hielo que se producía, vendía aguas frescas, naturales. En un lugar donde no hay electricidad, donde no hay refrigeradores, y cuando había refrigeradores nada más eran de petróleo, y que era bastante difícil de conseguir para la época, tener hielo prácticamente te hace literalmente como la última coca del desierto. Imagínate estar en verano en Baja California Sur sin electricidad y quieres tomarte algo frío. Mi abuelo fue de los pioneros, mi bisabuelo fue uno de los pioneros en negocios de cierto modo innovadores para la época. Entonces así fue como fue creando su patrimonio a través de empezar a vender aguas frescas por medio de lo que se producía aquí. Entonces eso era bastante, bueno, a mí se me hace muy interesante de cómo se empiezan los negocios familiares. Entonces desde ahí ya empezó el desarrollo de negocios. Además de que obviamente los trabajos de herrería que se permitían hacer aquí en la zona era precisamente para generar, ¿cómo se llama? La estructuración de herramientas de trabajo. ¿Qué se hacían aquí? Pues se hacían los picos, las palas, mismas carretillas o los remaches de las composiciones de máquinas que había. Aquí obviamente también estaban rodeados de molinos, los cuales ya se quitaron de aquí, pero que en muchas partes de aquí, esta zona, hay lugares o estructuras donde estaban molinos, quebradores de piedra, y que obviamente esos molinos necesitaban muchas veces piezas, pero como antes en el pasado no había una refaccionaria, digamos, no había dónde ir a comprar esas piezas, tenías que buscar la manera de tú mismo fabricarlas aquí. Por eso era tan importante, además de otras cosas, el trabajo de un herrero dentro de un complejo minero.